Estamos ya aquí en estudios con Fernando Olivera Vega. Él es político peruano, candidato presidencial y presidente del partido Frente Esperanza. Está aquí en estudios en vivo en el set de Diálogo Ciudadano y con él vamos a conversar sobre diferentes temas de la coyuntura política. ¿Qué tal, don Fernando? Bienvenido a Diálogo Ciudadano, bienvenido a Vía El Salvador. Muy buenos días, Francisco. Siempre emocionado de estar acá en Villa El Salvador, que tantos recuerdos y compromisos me traen, compromisos con valores que desde muy joven he adherido, he conocido. Yo hice un trabajo cuando culminaba la universidad, aquí, cuando Villa El Salvador. En los años 80, 70, ¿verdad? A fines de los 70. Ah, claro. Y cuando realmente empezaba Villa El Salvador, cuando estuvo acá Monseñor Bambarén, claro, estamos hablando, 71, y luego 1971. muy cercano con Michel Ascueta, Claro, primer alcalde de Villa El Salvador. y los valores que transmitió a todo el Perú, a todo Lima, aquí que están todas las sangres, la solidaridad, la valentía, el esfuerzo, la lucha, cómo combatió a los extremismos, ¿no? Con firmeza, y el ejemplo que nos dejó la heroína verdadera de María Elena Moyano, Sí, ¿no? sí, Que Heroína realmente nacional, ¿no? tenemos heroína de verdad, no estos héroes de papel que quieren montar para realmente ofender a la peruanidad. Estoy acá y justamente para alimentarme de estos valores y volver a comprometerme. Y hoy más que nunca, usted trae la noticia del día, la noticia de los últimos días, que es este conflicto que Justamente, se quiere para eso iba mi alentar. primera pregunta, don Fernando. Sí. ¿Qué piensa de este tema que ha surgido no por el lado peruano, sino por el lado colombiano? Aparentemente forma parte de una estrategia política, ¿no? Colombia está pasando ahorita una situación bien difícil, ¿no? Ayer ha fallecido un importante candidato, ¿no? A la presidencia, ¿no? Señor Uribe Turbay, Miguel ¿no? Uribe Turbay. Sí. Y trae en esta, justamente inicio de esta nueva legislatura, el último de Dina Boluarte y del Congreso, este tema. Usted ha sido embajador también, conoce muy bien de las relaciones internacionales y sobre todo usted es un político, digamos, con experiencia. ¿Qué piensa Fernando Olivera? ¿Qué piensa el Partido Frente Esperanza de esta situación en Colombia? Voy a ser muy transparente, muy sincero con mis compatriotas de Lima Sur, de Villa El Salvador, Villa María El Triunfo, San Juan de Miraflores y todos los oyentes. Mire, esto es corrupción. Corrupción y corrupción. Hay 7.000 millones de razones para querer crear un conflicto armado. ¿A quién le conviene que haya un conflicto armado? A los mercaderes de la muerte, a los que viven de vender armas, que si hubiera paz permanente, su negocio macabro acabaría. Claro. Ellos son los que alientan las guerras en el mundo. Y Sudamérica es una región en paz, que ya tenemos nuestros límites cerrados hace mucho, mucho tiempo, con gran sacrificio para el Perú. ¿Cuánto hemos cedido de nuestro territorio? A costa de traición de malos gobernantes. ¿Cuánto le hemos cedido a Brasil? ¿Cuánto le hemos entregado a Colombia en el oncenio de Leguía? Claro. ¿Cuánto? Se dice que Leticia se le entregó a Leticia, Colombia, claro, ¿no? que era peruana. Claro. Iba más allá, hasta el río Caquetá. ¿No? ¿Cuánto se le ha dado finalmente a Ecuador también? Ahora hablan de... Hay un general que se llama Victorioso, que hasta ahora es candidato presidencial, ¿no es cierto? ¿De qué victoria nos hablan? Por favor. Estábamos siendo derrotados allí y tuvo que entrar la Cancillería para terminar firmando un acuerdo en donde entregaron Tigüinza. De eso no hablan. Sí. Entregaron Tigüinza.
y entregaron el paso libre por Sarameriza y una serie de concesiones a Ecuador que ofenden y que están en nuestra memoria histórica, pero se llaman ahora, se han declarado héroes del CENEPA. Sí. Mientras a nuestros combatientes del CENEPA, que eran los que ponían el pecho a nuestros soldados, ¿no? Los tienen abandonados. Yo he estado en Las Palmas, allá en Tumbes, casi en la frontera con Ecuador, no les reconocen nada. Tienen ahí votados a los pocos sobrevivientes de los combatientes del año 41, de Falso Paquicha, del CENEPA, los tienen abandonados también. Pero cuando digo 7.000 millones de dólares son las razones, ¿por qué? Miren, todo está amarrado, ¿ya? Para que el Perú compre aviones que se llaman Gripen, aviones suecos, a una empresa SAC, una empresa sueca. 3.500 millones de dólares. Pero, ¿qué agravante tiene? Esta empresa sueca es coimera, así como se llama. Paga sobornos, como pagan todos los mercaderes de la muerte. Vendieron primero a Brasil. Le vendieron por 5.400 millones de dólares. Cuando Lula, antes de que lo vacaran, lo metieran preso, era presidente. Claro. Se denunció sobornos que le habían pagado a su hijo. Regresó Lula al poder, archivaron los juicios. Y Estados Unidos los tiene reabiertos. Un mes antes de que Petro, el que le gusta los narcoterroristas de la FARC, ¿no? Porque son narcoterroristas, el acuerdo que firmaron, el llamado acuerdo de paz, en el Perú no se conoce mucho. Le entregaron como una zona liberada a la FARC para que ellos operen libremente ahí con cultivos de droga, ¿no? Les dieron cupos directos al Senado. Es que Colombia no es una exageración, narcoestado, ¿no? Y un mes antes de esta acusación que dicen que el Perú ha invadido territorio colombiano, ya Petro y Colombia han comprado los aviones estos Gripen a la misma empresa sueca, por 3.500 millones de dólares. Y esos mismos que le venden a Colombia, ahora les vamos a comprar nosotros. O sea, el negocio es redondo. Primero, toma tú, compra. Ahora, desafía a Perú, me voy donde Perú, compra porque te van a atacar. Y así justificar ante así es. La sociedad, ante los partidos, ante el Congreso, pues que hay que comprar más armas porque no sabes si es posible, es probable, un conflicto armado con y la Colombia, coima ¿no? corriendo. Claro. ¿No? Con un agravante. Primero, no nos justifican por qué tenemos que equiparnos con 24 aviones. ¿Cuál es nuestra hipótesis de guerra? ¿No? ¿Cuál es nuestra hipótesis de guerra? La guerra está contra el crimen organizado, la guerra está contra la pobreza, contra las necesidades, ¿no? Pero tal es la desesperación, Francisco, que hay un procedimiento y hay una institución que es la encargada, que se ha creado específicamente para este tipo de compras, que es la Oficina de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tiene que hacerse una licitación, un concurso transparente. Se tiene que fundamentar por qué necesitamos. Y después que concursen. Aquí no hay secreto militar, todo el mundo sabe, ¿no? En estos tiempos todos sabemos. Y en medio de este conflicto, entre comillas, han sacado al titular de esa oficina porque quería hacer el concurso y han nombrado a otro para hacer la compra directa. Esto es inaceptable. Y desde ya yo digo que la Contraloría tiene que intervenir. Tiene que intervenir la Fiscalía. Y nosotros no vamos a reconocer esa compra. Y es más, terminarán en la cárcel estos corruptos que no les importa ni el Perú ni les importa nada. Lo único que les importa es la coima. El año 95, Francisco, perdóneme un minuto más, porque esto no es que están queriendo defender a la patria. El año 95 con Fujimori y Montesinos se generó el conflicto del CENEPA, ¿no? Provocaron ahí un conflicto en la frontera, intercambiaron unos cuantos disparos, y en medio del conflicto con Ecuador, Montesinos compró armamento sobrevaluado. Yo me acuerdo que en medio del conflicto me vino a buscar de pronto uno que era socio de Montesinos, que yo no sabía que
que me iba a encontrar con él. Me tocaron el timbre de mi casa a las 12 de la noche, uno que había conocido cuando estaba en la fiscalía, un proveedor que había ahí. Le dije, ¿qué pasa? ¿Me tiene que hablar usted de algo de mi función o no? Bueno, lo recibo mañana. Y cuando voy a recibirlo, me presenta uno que murmura un nombre, ¿no? Le dije, perdón, ¿ah? Repítame su nombre. Y me dice, Jorge Wittenburri. Ah, no, le digo, yo no tengo que tratar nada con usted. Había estado en la misma prisión con Vladimiro Montesinos. Y me dicen, tenemos pruebas de compra sobrevaluada de aviones. Entonces, bueno, recibí y eran pruebas, documentos secretos. ¿Ah? Y efectivamente se comprobó que habían estado comprando aviones sobrevaluados. ¿Qué cosa hice yo? Los recibí con cargo, se los deposité al Contralor General de la República y al Ministro de Defensa con cargo. Me dijeron inclusive, queremos que denuncie esto, ya tenemos los medios conectados para que usted denuncie. Y le dije, yo no soy instrumento de mercaderes de la muerte, pero esto se tiene que saber. Con el tiempo se supo y se sancionó cuando volvió la democracia. No creen en nadie. Hay que detener esa compra y deteniéndola se va a acabar también. Bueno, vamos a esperar, estos ¿no? intereses subalternos. Vamos a esperar, aunque lo dudamos. Traidores a la patria. Si este Congreso pues cumple su papel, ¿no? De vigilancia, de fiscalización. No, este Congreso es cómplice. Este Congreso ya aprobó darle fondos. Sí, pues. ¿Ah? No Sí, solamente sí. eso, sino otros miles de millones de dólares para ampliar bases navales, ¿no? Con tanta necesidad en el Perú. La Dios mío. la imagen que tiene Fernando Olivera en la población, en la política, es que pues es un firme luchador contra la corrupción. Y esa imagen, para bien o para mal, te ha perseguido y seguramente te perseguirá siempre, ¿no? Y ese será uno de los ejes centrales de la campaña electoral presidencial que ya empezó. Empezó con la inscripción de alianzas que finalmente queda, creo que va a quedar una o dos alianzas, ¿no? Un mal inicio, digamos, del proceso electoral, ¿no? La lucha contra la corrupción, y ahí vemos la escobita aquí en el set, te van a faltar cientos de escobas, Fernando, para poder luchar contra la corrupción que ha atravesado fuertemente todo el Estado en los diferentes niveles de gobierno y también tiene pues un respaldo en cierta forma pasivo de la ciudadanía, sino porque tenemos esa calidad de representantes en el Congreso de la República. Francisco, yo confío que en cada hogar del Perú hay una escoba. Y esta es una tarea de todos. Vamos a hacer cambios radicales. Porque para restablecer la paz interna, ¿no? Es decir, para acabar con el crimen y la corrupción, las organizaciones criminales que están instaladas en Palacio de Gobierno, en cada ministerio, en el Congreso, todos esos delincuentes que están ahí, en la justicia, en la fiscalía, en las alcaldías, en los gobiernos regionales, en la Defensoría del Pueblo, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional, están en todas partes, ¿no? Tenemos que hacer cambios radicales. ¿Qué cambios propone? Y por eso digo que vamos a hacer reformas constitucionales y legales. Y por eso, para rescatar además la confianza, la fe en la democracia, nosotros apostamos por democracia directa. ¿Ya? Pero para eso, Fernando, sí, tienes que ganar las elecciones. Pero por supuesto. ¿No? Eso pasa primeramente por ganar las elecciones. Pero ¿Cuál es la propuesta para ganar las elecciones del Frente Esperanza? Pero justamente estoy diciendo, mira, el 28 de julio, cuando jure el cargo y me presente en el Congreso, una de las primeras propuestas que voy a presentar va a ser que aquel presidente que no cumple lo que promete podrá ser revocado del cargo por voto directo. El pueblo elige, el pueblo saca. Lo mismo debe ser aplicado para los congresistas. Los congresistas que no trabajan y que quieren hacer componendas para bloquear las reformas que vamos a plantear, el pueblo los elige, el pueblo los saca. No hay que esperar 5 años. ¿Ah? El pueblo tiene que mantener el poder en la mano permanentemente. Esto ya lo propusimos nosotros.
el año 93, cuando se discutía esta constitución. Pero el fujimorismo, que tenía mayoría absoluta, se opuso. ¿Ah? Nosotros hicimos campaña contra esta constitución cuando se sometió a referéndum. Hicimos campaña por el no, pero hicieron fraude también en ese referéndum. Recordará, Claro, ¿no? sí, Que los primeros reportes dieron ganador al no, pero luego Se voltearon cerraron la transmisión, pusieron dibujitos animados y dijeron al día siguiente que ganó el sí. Porque ese era el régimen de fraude, de corrupción, de crimen que encarnaba el fujimontesinismo y que tiene hoy día una serie de representantes, ¿no? Porque bueno, todos recordamos, Fernando, que sí. fuiste uno de los protagonistas, ¿no? En el año 2000, ¿no? De los famosos Vladivideos y de la denuncia ya formal, pública, de esta gobierno corrupto de Fujimori, que tuvo que escaparse y refugiarse en el Japón. Y desde ahí empezó por lo que ahora llaman la etapa democrática, que no es tan democrática porque, mira, todos nuestros expresidentes, incluido Fujimori y Alan, ¿no? Están presos o han pasado por la cárcel o algunos ya están con sentencia. Definitivamente, protagonista, fuimos determinantes los de la escoba, porque el 14 de septiembre, arriesgando nuestra vida, la de nuestras familias, Claro. fue que logramos sacar el Vladivideo que tumbó a una dictadura criminal y corrupta. A los 2 días del 14 de septiembre, Fujimori tuvo que anunciar que convocaba nuevas elecciones. Exacto. Y después nos costó trabajo hasta tumbarlos en el Congreso, ¿no? Cuando ahí, por ejemplo, seguían algunos metidos bajo las órdenes de Hermosa Ríos y Montesinos. El tal que dice que se levantó después, cuando ya se derrumbaba el régimen, hizo una falsa rebelión ahí en Locumba, ¿no? Después de estar tantos años bajo las órdenes de ellos. Pero bueno, ese ya ha sido desenmascarado. Tú ¿no? has sido parte del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Eso está evidente. Y a la luz de los hechos, han pasado años, Toledo ahora está preso. Sí. ¿Cuál es tu parecer, tu sentimiento de ver pues a un aliado político preso, ¿no? Por corrupción, ¿no? Imaginamos que tienes una punto de vista respecto a ese tema, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué pasó con Toledo? Bueno, traicionó al Perú y traicionó, por supuesto, a quienes estuvimos defendiendo la democracia. Mira, nosotros tuvimos, y aquí te lo muestro, ¿no? Un acuerdo de gobernabilidad y moralidad, ¿no? Con Toledo, ¿no? Con Perú Posible, porque recuérdese que volvíamos después de todo el Fujimorato, claro, ¿no? Y había una intención de desestabilizar la democracia, ¿no? Porque teníamos detenidos, presos, empresarios poderosos, militares poderosos, propietarios de medios de comunicación, etcétera, que querían tumbarse la democracia. Y además porque entre primera y en la segunda vuelta competía Toledo ¿con quién? Con Alan García, un probado corrupto, hiperinflación y todo lo que significaba García. Prácticamente no había alternativa. El gobierno de Toledo en sí ordenó la economía. Se recibió de Fujimori la economía en recesión, en números rojos. Esa es la verdad. Se dejaron grandes proyectos en marcha. Ya, pero eso no justifica pues como ella... No, sí, igual también podemos decir Fujimori, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Por eso le estoy diciendo el lado de lo que realmente significó y que fue el esfuerzo de muchos, claro, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gas de camisea, que hoy día se discute por qué el gas está tan alto. Es que no se cumple el contrato firmado por los malos gobiernos. ¿Por qué no se masifica el gas? Pues hay que hacerlo, claro, que se masifique, nosotros lo vamos a hacer. El mismo tema de la interoceánica. Todo el mundo ya no discute que se une el Atlántico con el Pacífico, y era un clamor de pueblos de 10 regiones del Perú. El que haya sido con corrupción, ese es el tema sancionable. Y muy mal, y sancionable, y con penas, como está recibiendo Toledo, correctamente la justicia. Cuando vino la noticia de Estados Unidos, porque de Estados Unidos vino la noticia, claro,
mi declaración inmediata fue, y es lo mismo que digo ahora, no tiene perdón de Dios. Y es más, yo quiero decir que el año 93 nosotros planteamos sanciones severas en un tema discutible, ¿no? Yo planteé que se ponga la pena de muerte para los corruptos, para los terroristas, para los violadores de derechos humanos. Y en ese punto, ¿debemos salirnos de la CID, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o no? Mira, cuando uno plantea pena de muerte, supone que está prohibida por el Tratado de San José de Costa Rica. En esa oportunidad, en el debate constitucional, lo que planteamos fue el retiro parcial de la Corte Interamericana. Pero ¿cuál es la lógica? La lógica es que tenemos que tener una nueva justicia. La nueva justicia significa limpiar toda la justicia actual, empezando por los altos mandos, iba a decir, por todos los supremos. Hay que sacar a todos, ¿no? Depurar. Se van a necesitar varios gobiernos, Fernando. Finalmente ya estamos terminando y seguramente será motivo para otra entrevista. ¿Cuáles van a ser los ejes centrales de tu campaña, que ya empezó? Te queda poco tiempo. Mira, lo que es que hay tanto por decir porque el tema de desarrollo social es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que hablar de servicios básicos, que es una demanda, es un derecho humano todo el Perú, aquí en Lima Sur, en Villa El Salvador, Villa María el Triunfo, San Juan de Miraflores. Tenemos que hablar de cómo, por ejemplo, el otro día hablaba, acá hay mucha autoconstrucción, ¿no? Que no se declara, ¿no? Porque significa una persecución. En un sismo de grado 8 o 9, 70% de Villa El Salvador. Pero justamente hay que reforzar técnicamente y hay que dar también una amnistía para que se puedan regularizar todas esas propiedades que actualmente no se regularizan. Hay que apoyar a la pequeña empresa. Acá hay una pequeña empresa pujante, pero que justamente hay que incorporarla más al mercado, no solamente nacional, sino de exportación, ¿no? Y dar todos los incentivos financieros y tecnológicos para ello. Hay que abordar el tema de la seguridad ciudadana. Exacto. Este es un problema crítico aquí y en todo Lima Sur y en todo el Perú. No basta comprar cámaras, tienen que haber pues técnicos que sepan prevención. Central de vigilancia no es suficiente, ¿no? No, tiene que haber especialistas que actúen además conectados con lo que haya una reacción rápida y que se aplique la ley de fuga, ¿no? Si realmente alguien está cometiendo un delito en flagrancia, en ese momento hay que actuar. Y si se está fugando, pues mano dura. Si están matando con un revólver, pues lo persigues con otro revólver, hasta que pongamos un orden. Y tiene que haber inteligencia ciudadana. Lo que pasa es que hoy día el ciudadano no confía en la policía. Lamentablemente, estamos viendo cómo se disfrazan delincuentes de policías, porque esos no son policías verdaderos, los que llevan el uniforme para extorsionar o para encubrir a los delincuentes, pues esos no son policías. Esos son delincuentes que se hacen llamar policías. Y hay que depurar los altos mandos, porque esos son los primeros que se llenan los bolsillos de plata como cancha, empezando por el actual director general y todos los grandes jefes. Por eso es que todas estas reformas que incorporen a la ciudadanía participando en una nueva policía, en nuevos mandos, en un nuevo sistema de inteligencia, lo vamos a incorporar dirigiendo personalmente el presidente de la República. Yo mismo estaré desde el 28 de julio dirigiéndolo hasta terminar. En un año tenemos resuelto el problema de la seguridad ciudadana. En un año es la promesa de Fernando Olivera de afrontar los principales problemas del país, entre la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Señor Fernando Olivera, le agradecemos. No va a ser la primera ni la última, van a continuar nuevas oportunidades para poder conocer su plan de gobierno. Fundamentalmente le agradecemos porque usted es el primer candidato presidencial que viene a nuestros estudios y con usted vamos a empezar esta ronda de presentación aquí en el set de Diálogo Ciudadano de los candidatos presidenciales, Francisco, 43, no quisiera dejar de mencionar lo que va a ser el eje central de mi gobierno. Un minutito, por favor. El eje central va a ser educación. Educación, educación. La mayor inversión que voy a ejecutar en mi gobierno es en el sector educación.
desde proteger al niño desde que está en el vientre materno hasta que termine lo que decida libremente, o técnico o profesional, en igualdad. Educación es el nombre de la igualdad, del que menos tiene con el que más tiene. No hay derecho que ahí empiece la desigualdad. Educación es justicia social. Y además los países que han desarrollado en el mundo son los países que han invertido en educación. Y esa es la decisión. Yo quiero que el sello en la historia que quede de mi gobierno, del gobierno de la Escoba, sea el gobierno de la educación. Muy bien. El quinquenio de la educación. Exacto. Muy bien, gracias. Que va de la mano con el deporte. Exacto. Gracias, don Fernando Olivera, por estar el día de hoy con nosotros. Hemos estado con don Fernando Olivera Vega, histórico líder político de nuestro país, lo recordamos de los 70 hacia adelante, en la lucha contra el gobierno de Fujimori, con Alan García, y ahora pues está postulando nuevamente para la presidencia de la República de nuestro país, y también es presidente del partido Frente Esperanza, y tenemos el símbolo, la escoba. Bueno, como le hemos dicho, van a necesitar cientos de escobas para poder luchar contra la corrupción y poder generar pues mayor calidad de vida en nuestra población.